Hola, bienvenidos a Nuestra Salud. Nos encontramos en el Sanatorio Policlínico Sociedad Anónima. Hoy vamos a conversar con el doctor Hugo De Franceschi, médico especialista en otorrinolaringología, con quien vamos a dialogar sobre problemas de oído, ¿no? Otitis, la otitis externa, la otitis media, todo lo que tiene que ver con este tipo de patologías y de problemas que se suscitan mayormente ahora en verano, ¿no? Viene la temporada de piletas. Y bueno, y también vamos a hablar con el doctor De Franceschi sobre tinnitus, acúfenos y todo problema que tenga que ver también con la nariz. ¿Qué pasa cuando sangra la nariz? Bueno, todo eso lo conversamos con el doctor Hugo De Franceschi, no se lo pierdan porque está muy interesante. Doctor Hugo De Franceschi, especialista en otorrinolaringología del Sanatorio Policlínico Sociedad Anónima. Aquí nos encontramos. Bienvenido a Nuestra Salud. Y bueno, vamos a dialogar, doctor, sobre la otitis, ¿no? Problemas de oído. ¿Cuáles son los principales problemas de oído? ¿Qué es la otitis? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Carla. Mucho gusto. La otitis, hay distintos tipos de otitis. Porque hay un oído externo y un oído medio. Por lo general, cuando hace calor, lo que más, la mayor frecuencia es la otitis externa, que es la inflamación del oído externo. Eso se da cuando, por ejemplo, cuando va mucho a la pileta, por la humedad que queda dentro del conducto auditivo, por el calor, o bien por el rascado. Hay gente que se hurguetea o se quiere limpiar el oído porque cree que el oído se limpia, entonces se lastima y hace este cuadro que es muy doloroso, fundamentalmente duele mucho. En los chicos lloran a la noche cuando le quiere sacar la camiseta a la mamá, la movilización del pabellón auricular le produce un dolor intenso. Esa es la otitis externa, generalmente producida en el verano, pero se puede producir en cualquier época del año. Ya te digo, hay gente que le pica el oído, entonces se lo quiere rascar, o algunos se lo quieren limpiar con un hisopo, porque creen que el oído se limpia. Entonces se hacen grietas en la piel del conducto, ahí penetran los gérmenes que normalmente tenemos en la piel y se hace la otitis externa. Sí. Doctor, esto es muy común, bueno, viene el verano, la temporada de pileta. ¿Esto es común en esta época del año y sobre todo en niños o también se da en otras edades? No, en todo el mundo. Niños porque están más en el agua, pero en adultos totalmente. Ahora es por la humedad, por el ingreso de agua al conducto, pero durante el año también hay otitis externa. Ya te digo, la gente tiene la costumbre de querer limpiarse el oído o que le pica y se lo rascan con un invisible, con la llave del auto, entonces se lastima y bueno, y se produce el ingreso de los gérmenes. Nosotros en la piel tenemos gérmenes habitualmente, pero la piel es una barrera de defensa. Si la piel está sana, no hay infección. Si uno se lastima la piel, adentro en el conducto hay piel igual que la piel del resto del cuerpo. Entonces, si la piel se agrieta, los gérmenes ingresan y producen la otitis externa bacteriana. Porque también hay una otitis externa por hongos, que eso también la gente lo sabe. Los hongos normalmente están también en la piel, en un equilibrio con las bacterias. ¿Qué pasa? Los hongos son contaminantes de las otitis externas o vienen por la humedad y el calor. Entonces el paciente empieza con dolor, con picazón, con sordera y bueno, el médico cuando lo revisa ve que es una otitis externa por hongos. Se ve una masa musgosa, algodonosa ahí adentro que produce mucho dolor y mucha picazón. El síntoma común, digamos, es el dolor. En la otitis externa es el dolor y un poco menos la sordera, la hipoacusia y la picazón. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué se da? Se lo limpia el oído, los otorrinos lo aspiramos, sacamos las secreciones,
En el caso de los hongos es fundamental, se aspira, no con lavajes, ¿no? Los lavajes no se deben hacer cuando hay infección. Se lo pone con el microscopio y se aspira y se saca toda la masa, el tejido enfermo, y ahí se coloca medicación. Eso se hace 2 veces, 3 veces, en el caso de los hongos es más rebelde. Y en el caso de la otitis externa también se limpia, es fundamental, y se da medicación. Antibióticos, analgésicos, y tienen que estar unos días sin ir a la pileta, sin ingresar el agua. La gente que tiene recurrentemente este tipo de dolores o de patologías, de infecciones, en el caso de la otitis, ¿es recomendable usar tapones cuando está mucho tiempo en la pileta o va a natación? Si el oído está sano, no hace falta usar tapones. Si la piel, la barrera de piel está íntegra y el tímpano está íntegro, lo que yo les sugiero es que cuando salgan de la pileta se pongan gotitas de alcohol puro de farmacia, o bien se hacen preparar alcohol boricado. Es con alcohol y ácido bórico. Se colocan 3 gotitas en el oído cuando ya no se van a meter más al agua, y eso evapora la humedad. Yo te dije que el agua, la humedad que queda es lo que macera la piel. Entonces con eso lo secamos. Si el agua está limpia, es raro que hagas otitis. Ahora, cuando aparecen esas olas de calor, que va todo el mundo a la pileta, por ahí la pileta no tiene el cloro suficiente, ahí empieza a hacer un caldo de cultivo. Empiezan a desarrollar bacterias en el agua, y no solamente empiezan las otitis, empiezan las conjuntivitis, empiezan las gastroenteritis. Pero si el agua está limpia y tu oído está sano, la forma de prevenirlo es secando el oído con alcohol. En el caso de la otitis media, ¿qué es la otitis media? ¿Cómo se diagnostica? La otitis media es la inflamación del oído medio. El oído medio es una parte del oído que tiene relación con la garganta y la nariz. Por lo general, por lo tanto, primero el paciente se resfría, tiene mocos, tiene tos, y después, secundariamente, viene el dolor de oído. En el caso de los chicos chiquitos, están unos días con moco, con tos, y después y una febrícula, y después en determinado momento empiezan a hacer un pico de fiebre, lloran mucho, no se alimentan, y es porque han hecho una otitis media. Y a veces el tímpano se le perfora, que eso es bueno porque drena todo ese pus, y cuando drena ese pus que tienen en el oído medio, baja la fiebre y calma el dolor. Esa es la otitis media, es de las infecciones respiratorias. Cuando viene un paciente que le duele el oído y está resfriado y tiene tos, uno piensa en una otitis media. Cuando viene un paciente, especialmente en verano, que va a la pileta y se queja de dolor de oído y no está resfriado, no tiene tos, no tiene moco, uno piensa, antes de revisarlo, que es una otitis externa. En el caso de la otitis media, ¿el tratamiento cuál es? El tratamiento son antibióticos y analgésicos. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso? En el caso de la otitis externa, en 7 días se cura generalmente. En la otitis media, el dolor por lo general se calma enseguida, en 1 día, 2 días, pero después el oído queda tapado, el paciente queda con la sordera, con la hipoacusia, a veces 1 mes. Por eso yo siempre les digo, el dolor se les va a ir enseguida generalmente, pero lo que les va a quedar es el oído tapado, porque el oído le va tiempo para desinflamarse. Entonces es normal que vengan a la semana control, no tengan más dolor, pero sí tienen el oído tapado, que les retumba, eso se llama autofonía, les retumba la voz como si hablaran adentro un balde. Y eso es la evolución normal, que de a poquito se va desapareciendo. La patología del oído interno. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un problema en el oído interno? ¿Es más difícil de diagnosticar, de encontrar el problema? No, el oído interno no duele. No hay otitis interna. Hay otitis externa y media. El oído interno ahí está el centro de la audición y el centro del equilibrio. Por lo tanto, el sufrimiento del oído interno se manifiesta con disminución de la audición, hipoacusia, y acúfenos o tinnitus, que son unos ruidos que siente el paciente. Distinto, hay pacientes que sienten un grillo, una chicharra, un mosquito, un motor, un viento. Eso es un síntoma subjetivo.
Entonces el centro de la audición da disminución de la audición y acúfenos. Y el centro del equilibrio da mareos y vértigos. A veces se asocian los dos. El vértigo es un síntoma donde el paciente nota, tiene ilusión de movimiento, ve que las cosas, que la habitación le da vueltas, o bien da vuelta el paciente como si estuviera en una licuadora o en un lavarropa automático. Eso es vértigo. Entonces eso se acompaña de vómitos, de palidez, de sudoración. El paciente está mal, cree que ha hecho un ataque cerebral. Bueno, generalmente el vértigo viene o del oído o del cerebro, no viene de la columna como cree la gente, ¿no? Ese es el sufrimiento del oído interno. Y los mareos, que también puede dar el oído interno, es una sensación más leve, más vaga, es como que el paciente flota en el aire o que camina sobre algodones. Esa es la sensación del paciente que tiene mareos. El mareo puede venir del oído interno, puede venir del cerebro, puede venir de la columna, puede venir de la tiroides, de un montón de lados, ¿no? Pero el oído interno da eso, no da dolor. Vamos a una pausa y seguimos conversando con el doctor Hugo De Franceschi sobre problemas de oído y también qué son los acúfenos. Ahora nos lo cuenta. Centro Integral de Salud, un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. A lo largo de estos años hemos construido la manera de ayudar y de acompañar, de contener, porque lo más importante para nosotros son las personas. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. Roque Sainz Peña 491. Turnos al 425-824. Centro Integral de Salud. En la COP modernizamos la página del sistema de autogestión y pagos online. En una página amigable, ahora en COP Online, podés tener un mejor control de tu estado de cuenta. Comprar energía prepaga, generar consultas y reclamos, gestionar cuentas de distintos domicilios, comparar la evolución de tus consumos, descargar facturas y comprobantes. Es fácil, ingresar desde la página de la COP, coplasvarillas.com, te registrás, agregás tus cuentas de servicios y ya podés realizar tus trámites. Si ya sos usuario de la aplicación COP Online, no necesitas registrarte. Ingresá con el email y contraseña que utilizás en la aplicación. Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos, Las Varillas Limitada. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. En el mes del Mundial, nosotros queremos festejar un golazo. Llevamos 6.703 viviendas, entre adjudicadas, entregadas y en ejecución mediante créditos de la provincia. 6.703 familias que hoy gritan bien fuerte: tengo mi casa. Tenemos nuestra casa. Con el enorme orgullo de ser dueños, con la inmensa alegría de haber construido el sueño de la casa propia, de 6.703 casas propias. Estoy muy feliz de tener mi casa, mi techo. Logré darle un techo a mis hijos. Aparte la satisfacción de uno de que lo puede pagar, que no es algo que viene de arriba, sino es algo con el esfuerzo que se hace y uno lo va pagando. Del 1 al 10, orgulloso, 10. 100. Vamos a seguir construyendo.
Vamos a seguir sembrando oportunidades para que más cordobeses cosechen felicidad. Vivienda Semilla, el sueño de tu casa crece. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Con una inversión total superior a los 5 millones de pesos, finalizamos la reconstrucción de la Guardia Central del Hospital Dr. Diego Montoya. El espacio cuenta ahora con un nuevo acceso a la guardia con área de atención, sala de espera y nuevo consultorio. El sector febril se renovó con un nuevo acceso con sala de espera y el ingreso de la ambulancia será cubierto. El Centro de Atención Médica se renueva para garantizar y mejorar la atención de los pacientes de Las Varillas y de toda la región. Las obras no se detienen. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos es mejor. Hola, somos Sanatorio Garcés. Queremos contarte que, como siempre, y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. ¿Y cómo llegan al diagnóstico de que el problema está en el oído interno y qué se hace cuando una persona tiene tinnitus? Primero hay que tratar de determinar cuál es la causa. Suponiendo, es una cosa muy común el que el paciente tenga tinnitus. Viene y consulta porque no escucha y porque tiene acúfeno o zumbidos, dice el paciente. Vos lo revisas y ves que el oído externo y el oído medio están normales. Le haces las pruebas de audición y detectas que es una sordera del oído interno, acompañado del zumbido. El zumbido no hay ningún aparato que te mida la intensidad. Se hace una prueba que se llama acufenometría, que la hace la fonoaudióloga, que es la que trabaja con los otorrinos, porque los estudios de audición lo hace la fonoaudióloga. Entonces, trata de que el paciente compare un ruido que genera el audiómetro en intensidad y frecuencia y que le diga si ese ruido es lo que él escucha en el oído. Eso se llama acufenometría. Entonces te da una orientación al médico de la intensidad del acúfeno y en qué frecuencia se produce. No es lo mismo tener un acúfeno de 60 decibeles, que es un montón, a tener un acúfeno de 30 decibeles. Bueno, los acúfenos del oído interno, que son los más frecuentes, no hay ningún tratamiento efectivo que lo cure. Hay gente que se les va y hay gente que no se les va nunca. O sea, no hay un remedio que se le indique al paciente y se le pueda asegurar que se va a ir. Y la sordera del oído interno no se cura. Por eso ves gente, todo el que vos veas con un audífono es porque tiene una sordera del oído interno y eso es irreversible. Lo que se perdió, se perdió. Después está en la gente que no escucha, que tiene una sordera total o muy profunda y no se puede beneficiar con audífonos, está el recurso de los implantes cocleares, que a lo mejor has escuchado. Es un aparato que se introduce, una parte se introduce en el oído mediante una cirugía y una parte es externa. Y eso te permite, mediante un adiestramiento que le va mucho tiempo, un año, aprender a escuchar de nuevo. O sea, no es que cuando te pones el implante empezás a escuchar como antes.
Pero, por ejemplo, si se le pone a chicos de 1 año, no sé, hay veces que se le pone en los 2 oídos. Entonces, por eso es que la sordera se debe detectar temprano. Si un chico cuando nace se le hacen las pruebas de autoemisiones, pero bueno, vos podés saber a los 3-4 meses con seguridad el umbral de audición de un nenito. Entonces, si vos detectaste tempranamente que ese chico por alguna causa congénita nació con sordera, le ponen audífonos y 6 meses por lo menos, y ven si el paciente progresa en sus habilidades auditivas. Si no, al año se le pone, ya a partir del año se le puede poner audífonos, implantes cocleares, y a veces en los 2 oídos al mismo tiempo. Entonces, ese chico va a desarrollar su lenguaje como si escuchara. Si vos te demoras, como a veces pasa, que vienen a los 2 años, los 3 años, porque ya va a aprender a hablar, o sea, son chicos que vienen porque tienen un retraso en el lenguaje o no hablan. Entonces, ¿qué dicen? No, porque el papá empezó a hablar tarde, y pasan 2 años, 3 años. Mientras más pasa el tiempo, se llama deprivación sensorial, sin que lleguen aferencias auditivas a la corteza cerebral, más dificultoso va a ser que el paciente desarrolle el lenguaje. Entonces, por eso hay todos esos estudios de screening para detección de la sordera. Por ejemplo, es obligatorio, ¿no es cierto?, por ley, las autoemisiones dentro de las 48 horas que nacen o dentro de la primera semana. Pero bueno, vos tenés lo que tiene que saber la gente es que un nenito a los 3 meses se puede saber ya el umbral auditivo que tiene, para que a los 4 o 5 meses tenga audífono, y al año o antes. Acá por ley, salvo que haya hecho una meningitis, en Argentina a partir del año ya se pueden poner implantes cocleares. Entonces el paciente desarrolla, ya te digo, su lenguaje como si fuera un normoyente. ¿Esto es nuevo, digamos? No, esto hace mucho que está. Pero se ha, digamos, generalizado o ha hecho más accesible. Sí, ahora se hace en Córdoba. Las obras sociales te tienen que reconocer el aparato, es un aparato costoso. Y aparte está la cirugía, el aparato y lo que es más importante es la rehabilitación. Porque te digo, no es que vos te lo pones y empezás a escuchar como antes. Es todo un aprender. Para eso tiene que estar de acuerdo. Los padres tienen que colaborar. Si el paciente es más grande, el paciente tiene que querer ponérselo. Requiere todo un protocolo, pero que es una cirugía que se hace de 2 horas más o menos, y los aparatos cada vez vienen mejores. Doctor. El resultado, no es lo mismo ponérselo a un nenito al año que aprende a hablar como si escuchara, que ponérselo a un adolescente de 15 años que nunca escuchó. Porque por la razón que fuera, no usó audífono o usó mal, que tiene la voz deformada, porque si vos no escuchas, no modulas la voz. Entonces ves un paciente que tiene una voz rara, ese paciente que pasaron 15 años o 12 años o 14 años sin escuchar, el resultado con el implante va a ser mucho más pobre que un paciente que se lo pusiste al año. Claro. Y con respecto a, recién hablábamos de el tinito o los acúfenos, en estos porcentajes cuando se detecta, que bueno, el más bajo me decía el 30%. Suponete un acúfeno de 20%, uno dice, bueno, no le molesta tanto al paciente. Pero eso puede ir avanzando con el tiempo, puede aumentar el porcentaje, digamos, de puede aumentar, sí. Hay sorderas que son progresivas y hay sorderas que no. Si vos, por ejemplo, haces una infección, o bueno, ahora del COVID hay gente que ha quedado con pérdida auditiva, o una gripe, y empezás con pérdida auditiva, que por lo general es de un solo lado, bueno, eso lo que perdiste, lo perdiste, pero no progresa. Ahora, si vos tenés una sordera hereditaria, por ejemplo, que a veces es más difícil diagnosticarla porque se manifiestan, por ejemplo, a los 30 años, 20 años, nunca antes habías notado nada y empezás a perder audición. Y son genéticas y el único síntoma es la sordera. Esas son progresivas. El hecho de
En el caso de las hipoacusias del oído interno que se llaman neurosensoriales, el hecho de saber, de ponerle el nombre y el apellido de cuál es la patología que le da la sordera, es para saber si puede ser hereditaria o no, progresiva o no, claro. Porque no se puede hacer nada, o sea, no hay medicamentos ni cirugía para el oído interno. Es tratar de mejorar la audición con audífono y bueno, eventualmente con implantes cocleares. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida porque realmente los temas son imperdibles. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros, alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo. Ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. $30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. En el mes del Mundial, nosotros queremos festejar un golazo. Llevamos 6.703 viviendas, entre adjudicadas, entregadas y en ejecución mediante créditos de la provincia. 6.703 familias que hoy gritan bien fuerte: tengo mi casa. Tenemos nuestra casa. Con el enorme orgullo de ser dueños, con la inmensa alegría de haber construido el sueño de la casa propia, de 6.703 casas propias. Estoy muy feliz de tener mi casa, mi techo. Logré darle un techo a mis hijos. Aparte la satisfacción de uno de que lo puede pagar, que no es algo que viene de arriba, sino es algo con el esfuerzo que se hace y uno lo va pagando. Del 1 al 10, orgulloso, 10. 100. Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir sembrando oportunidades para que más cordobeses cosechen felicidad. Vivienda Semilla, el sueño de tu casa crece. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Centro Integral de Salud.
Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. A lo largo de estos años hemos construido la manera de ayudar y de acompañar, de contener, porque lo más importante para nosotros son las personas. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. Roque Sáenz Peña 491. Turnos al 425-824. Centro Integral de Salud. Con una inversión total superior a los 5 millones de pesos, finalizamos la reconstrucción de la Guardia Central del Hospital Dr. Diego Montoya. El espacio cuenta ahora con un nuevo acceso a la guardia con área de atención, sala de espera y nuevo consultorio. El sector febril se renovó con un nuevo acceso con sala de espera y el ingreso de la ambulancia será cubierto. El centro de atención médica se renueva para garantizar y mejorar la atención de los pacientes de Las Varillas y de toda la región. Las obras no se detienen. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos es mejor. Doctor, recién mencionaba el COVID. ¿Qué pasó en este tiempo, no? ¿Hay mucha consulta de gente que ha quedado con problemas de oído a partir del COVID? No, yo no he tenido. Lo que más ha dejado es pérdida del olfato y del gusto. Que ese es otro tema. Que eso cuando pasaron, ya hay gente que pasó un año, bueno, es mucho más difícil que lo recupere. Hay tratamientos, pero con el tema audición todavía no se sabe bien lo que produce, pero hay gente que quedó con hipoacusia y acúfeno del oído interno. Eso lo importante es diagnosticarlo, porque ya te digo, el tratamiento no tiene. Entonces, en el caso de los zumbidos se da medicación, hay muchas medicaciones, pero no hay ninguna medicación que yo te pueda asegurar que vos la tomas 3 meses y se te va a ir el zumbido, el acúfeno. Hay gente que se le va, pero hay mucha gente que no se le va. Claro. Doctor, y recién decía de esto de la pérdida del olfato y ¿qué pasa en esos casos? Digamos, ¿cómo se vuelve a recuperar? ¿Si hay posibilidades? Hay posibilidades, hay tratamientos para la pérdida del olfato y del gusto en el caso del COVID. Mientras más rápido inicias el tratamiento, mejor. Porque las células del olfato son neuronas, son células nerviosas diferenciadas. Hay tratamientos, hay rehabilitación del olfato, hay fármacos que se dan durante 3-4 meses y se ve qué pasa. Algunos quedan con pérdida del olfato, otros quedan con lo que se llaman parosmias, tienen distorsión del olfato. Sienten olores raros, por ejemplo, olor a cigarrillo, olores feos, sienten olfato, pero es distorsionado, olores desagradables. Cuando, digamos, primero quedan con pérdida del olfato total, que se llama anosmia, y después muchos desarrollan estas parosmias, distorsiones del olfato. Eso es bueno, porque es un paso más adelante de la pérdida total. Y bueno, la idea es darle medicación y probar. Total, no pierden nada, pero mientras antes, mejor. Si ya pasaron 2 años y vos me venís con pérdida del olfato, y es muy difícil que recuperes algo. Los mayores problemas de oído y nariz también, porque mucha gente queda con sangrado de nariz por alguna virosis o alguna otra enfermedad. ¿Esto se ve también? ¿Es común? Sí, es muy común, es una causa muy común en la especialidad nuestra, el sangrado nasal. Se llama epistaxis. La nariz es un órgano muy vascularizado. Vos viste que cuando te golpeas, te pegan un puñete, un golpe, enseguida sangra la nariz. Es un órgano que tiene muchas arterias y muchas venas. Entonces el sangrado nasal es una consulta muy frecuente en ORL, en niños, en adultos, en ancianos. Y hay distintos tipos de sangrado.
lo más común es tener alguna venita, alguna varice, que es una vena dilatada en la parte anterior de la nariz, que vos la tocas o espontáneamente sangra, un sangrado venoso. Eso es lo que a veces se puede cauterizar. Para cauterizar, la cauterización es topicar a la venita que sangra, que vos estás seguro que sangra, con una sustancia que es como que la va secando. Generalmente son sustancias cáusticas. Se puede hacer también con electricidad. Pero para cauterizar vos tenés que ver de dónde sangra. Si vos tenés un sangrado de la parte de atrás, si vos tenés un sangrado de la parte de atrás de la nariz o del techo de la nariz, que vos no ves el sangrado, no ves el punto donde sangra, no se puede cauterizar. Hay que hacer taponajes. O sea, no todas las hemorragias nasales se cauterizan. Algunas se tratan con taponaje. Hay hemorragias que son leves, las venosas, y hay hemorragias que son graves y que a veces pueden poner en peligro la vida, que son las arteriales. Especialmente en pacientes adultos que están con medicación anticoagulante, que son hipertensos. Bueno, hay una serie de tratamientos distintos. Hay gente que tiene que operarse también de la nariz para que ceda la hemorragia. ¿Esto viene a consecuencia de haber tenido alguna otra enfermedad o puede ser espontáneamente que suceda el sangrado nasal por distintas cuestiones, ¿no? Por lo que mencionaba recién, lo más común es a lo mejor una venita o algo que, bueno, está molestando. ¿Pero esto viene a consecuencia de otra enfermedad o puede tenerlo cualquier persona en cualquier momento? Las hemorragias pueden ser por una patología de la nariz, por ejemplo, un cuerpo extraño, por meterse el dedo, supone una rinitis o sinusitis. Todos esos cuadros inflaman la nariz y las venas se dilatan y sangran. Un cuerpo extraño, un tumor en la nariz puede producir hemorragias. Y después tenés las causas generales, por ejemplo, un paciente que tiene una alteración de la coagulación, porque le funciona mal el hígado, porque tiene alguna enfermedad de las plaquetas, porque tiene una leucemia, a veces se manifiesta con sangrado nasal, o sea, la nariz sangra, pero no es la causa de la nariz. Entonces, lo importante es determinar cuál fue la causa de sangrado. Por eso te digo, hay veces que las hemorragias son graves o las causas que produjeron la hemorragia son graves. ¿Y es difícil o fácil de solucionar esto para que no vuelva a ser recurrente? Las hemorragias, y bueno, a veces son problemáticas, ya te digo. A veces, en el caso de los chicos o de los jóvenes, muchas veces tratando la causa, la rinitis alérgica, la sinusitis y cauterizando las venas, se soluciona el tema. Hay veces que tenés que hacer taponajes nasales, se introducen mechas de gasa con vaselina a presión para que sobre la arteria que sangra o la vena que sangra, y se dejan 3 días. Y con eso se soluciona el tema. Si sos hipertensa, tenés que solucionar. A veces en los hipertensos el sangrado es como una válvula de escape. O sea, cuando haces el pico, se rompe una arteria, que gracias a Dios muchas veces es en la nariz, pues peor sería que hiciera un ACV, ¿no es cierto? Y el síntoma es la hemorragia de la crisis hipertensiva. Aparte de lo que yo le digo a la gente grande, cuando vos tenés 60, 70 años, las arterias pierden elasticidad y se ponen más frágiles y se rompen más fácil ante una variación de la presión arterial. Entonces, a veces no necesitan ser que haga una crisis de tensión, a veces se rompen espontáneamente las arterias en la nariz. Doctor, lo último que le pregunto, que tiene que ver con los objetos extraños que los chicos comúnmente se suelen meter en la nariz, y también con los insectos que se meten en el oído. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Hay mucha consulta al respecto? Sí, en el verano sí, porque en el verano es que están los insectos. En estos días sí he sacado 2 insectos. Lo importante es así, la gente se asusta mucho, pero cuando se introduce el insecto, a veces son esos bichitos cascarudos, esos café con leche, sí. Eso duele porque el bicho tiene fuerza y hace ruido. Lo que hay que hacer ahí es ahogarlo al insecto.
Tenés que ahogarlo, vos pones el oído para arriba y lo llenas de aceite, lo llenas de alcohol, lo llenas de agua y lo dejas 5 minutos, que el bicho se muere. Una vez que se murió, al otro día no hace falta llamar al médico a las 4 de la mañana para sacar un insecto. No es una urgencia eso. Para el paciente sí, para el médico no. ¿Entendés? Vos lo matas y el bicho queda ahí y deja de doler. Tomás un analgésico y al otro día venís del otorrino que tiene los elementos para sacarlo, las pinzas especiales, porque a veces vas a la guardia y el médico de guardia no tiene los elementos, entonces por ahí se lastima, aparte del bicho se lastima el oído. En cambio, lo que sí es una urgencia es un cuerpo extraño en la nariz. Por ejemplo, un nenito que se pone una bolita, cualquier cosa que encuentre chiquita, especial. Lo más difícil son las bolitas de los collares, porque eso es una cosa que, ¿qué pasa en la nariz? Se puede ir a la vía respiratoria y que el paciente se asfixie. Entonces eso sí hay que tratar de sacarlo lo más rápido posible. Que muchas veces los chicos, no es fácil porque el chico llora y grita y es una cosita que da vueltas. Otra cosa que es que es una urgencia, incluso en el oído, son las pilas botón. Esas pilas sí, en el oído hay que tratar de sacarlas rápido y en la nariz más todavía, porque eso libera una sustancia muy cáustica que produce necrosis de los tejidos, tanto sea en la nariz como en el oído. Entonces eso sí es una urgencia. Sí, a tener cuidado también, ¿no? con este tipo de elementos. Los chicos se meten las cosas más inesperadas en la nariz y en la boca y en los oídos. Por lo tanto, todas las cosas chiquititas hay que ponerlas alejadas. ¿Y qué pasa cuando viene un chico que llora y bueno, qué se hace en esos casos? Cuando tiene un cuerpo extraño. Cuando tiene un cuerpo extraño hay que sacarlo y no se queda quieto, es complicado. Y bueno, ¿no? Se trata de ver si se lo podemos sacar en el consultorio teniéndolo entre varios, y si no hay que hacer la anestesia general. Tiene que ir al quirófano y dormirse, porque es imposible. Por lo general en la nariz es un poco más fácil. En los oídos, imagínate, es más fácil sacar una semilla, por ejemplo. La semilla con alcohol se deshidrata, porque la semilla con la humedad en el conducto, con la humedad se hincha y entonces ocupa más espacio. Vos le pones alcohol y se achica. Eso la semilla es blanda, vos la podés clavar con un ganchito y sacarla. Pero una bolita de un collar, y más si lo quisieron tocar ya, si ya viene, que ya uno o dos han querido sacárselo, porque primero parece fácil, pero después se mete, el conducto auditivo son como dos conos que se unen por sus vértices. Entonces cuando vos lo empujas queda ahí, enclavado. Y es difícil realmente sacar una bolita de un oído en un chico que grita y patalea. Porque aparte se pega a las paredes. Por eso muchas veces conviene anestesia general. Doctor, muy interesante, realmente una amplia variedad de temas hemos tocado que bueno, nos interesan a todos, ¿no? Porque bueno, viene la época de la pileta y esto de el dolor de oído debe ser uno de los dolores más feos, dicen, ¿no? Entre comillas, que puede tener una persona, ¿no? Lo que tienen que hacer los padres es darle ibuprofeno, un analgésico, hasta que vengan al médico. Pero las otitis externas no son graves, pero son sumamente dolorosas, ¿sí? Doctor Hugo De Franceschi, muy amable por habernos recibido aquí en su consultorio, en el Sanatorio Policlínico Sociedad Anónima. Muchas gracias y muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Carlas, y bueno, es un placer poder explicarles lo que hago y las cosas que puede haber en la especialidad. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa con el doctor Hugo De Franceschi. Realmente los temas muy interesantes. Nos encontramos en el próximo programa. No se lo pierdan.